Bien, feliz tarde, bendiciones para todos. Quien les habla, el licenciado de Educación, Mención Docencia Agropecuaria y magíster en Investigación Educativa, Francisco Cáceres. Hoy les vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante como lo es la conformación, la estructura y los elementos que llevan una tesis doctoral. Todo ello de acuerdo al estándar de la UP. Para ello vamos a estar contando con un equipo multidisciplinario, multiétnico y pluricultural, el cual nos va a estar detallando capítulo por capítulo cada una de estas estructuras. Para ello, a continuación, se los voy a estar mencionando. Tenemos la magíster en Investigación Educativa, Felmaris Escalona. Seguidamente, la magíster en Investigación Educativa, Yulenis Castro. Magíster en Orientación Educativa, Hildebrand Sierra. Especialista en Educación Especial, Vanessa Abreu. Magíster en Orientación Educativa, Elisa Páez. Y la especialista en Dirección y Supervisión Educativa, Carmen Moreno. Antes de iniciar el capítulo 1 es necesario mencionar las preliminares, las cuales son la portada, la lista de cuadros, el certificado de aprobación del tutor, la dedicatoria, el agradecimiento, los cuales son páginas opcionales, el índice general, lista de cuadros y por último el resumen. Vamos entonces a estar escuchando a la magíster Felmaris Escalona con el capítulo 1. El capítulo 1 está conformado por el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema surge debido a las variables que vamos a estudiar. En este caso es cómo, cuándo y dónde. Esa es la columna vertebral de toda investigación, va desde lo macro hasta lo micro. De allí se derivan las interrogantes y de las interrogantes se derivan los objetivos generales y los objetivos específicos. Eso va a depender, pueden ser objetivos, pueden ser propósitos del método a utilizar dentro de la investigación. También podemos ver que de allí se deriva, ¿verdad?, la justificación e importancia. En este caso sería la pentadimensionalidad, ¿verdad?, de la investigación, donde vamos a involucrar, donde eso se refiere que es un modelo de análisis matriz epistémico, donde vamos a estudiar las diferentes dimensiones que se van a enfocar dentro de la investigación. En este caso serían la dimensión epistemológica, la dimensión metodológica, axiológica y teológica. Todas ellas nos van a llevar a darle un aporte al conocimiento científico de nuestra investigación. Vamos a estar escuchando a la magíster en Investigación Educativa, Yulenis Castro, quien va a estar detallándonos el capítulo número 2. Buenas tardes para todos. El capítulo 2 de una tesis doctoral está enmarcado el marco teórico o referencial, donde van los antecedentes de la investigación, que no es más que los trabajos previos nacionales e internacionales, con especial énfasis en tesis doctorales relacionadas. Estos antecedentes dependen de la estructura o norma que rige la universidad, no menos de 5 años de vigencia. En cuanto a las bases teóricas, es la sustentación conceptual profunda de las variables o categorías de análisis, que a nivel doctoral no es un simple glosario, sino una discusión epistémica de autores. Estas bases teóricas tienen que ir relacionadas con el trabajo de investigación. De allí, pues, se deben marcar en teorías que fundamentan el estudio de acuerdo a autores. Luego se describe la relación o aporte de estas teorías con el trabajo de grado. Todo trabajo de investigación debe ir fundamentado jurídicamente. Puede ser bajo la Constitución de la República Bolivariana, que es a nivel macro, la Ley Orgánica de Educación, los reglamentos o LOGNA. Claro, que ellos van de acuerdo también al trabajo o la relación que tengan con el trabajo de investigación. A lo que es esta estructura de lo que es la tesis doctoral, estaremos escuchando este libro viviente,
un hombre lleno de experiencias, de capacidades, de ese dote, pues, al magíster en orientación, Hildebrand Sierra. Saludos para todos. El capítulo 3, bajo el enfoque cualitativo en una tesis doctoral, según el manual de la UPEL, deja de llamarse marco metodológico y adopta el nombre de orientación metodológica o marco epistémico. Esto se debe a que no busca medir variables, sino interpretar la realidad subjetiva. Así pues que el capítulo 3 en el marco epistémico consta de 6 elementos. Primero, enfoque o paradigma epistémico, método de investigación o diseño, escenario y sujetos de estudio, que serían los informantes clave, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el rigor científico y criterios de credibilidad y validez, y las técnicas de procesamiento y análisis de la información. Cabe destacar que el rigor científico o criterios de validez buscan demostrar los hallazgos, y las técnicas de procesamiento y análisis de información son aquellas donde busca la estructuración, contrastación, categorización, triangulación y teorización de las fuentes. Por el contrario, el capítulo 3, bajo el enfoque cuantitativo, se denomina marco metodológico como tal, pero consta de 7 elementos. En este caso, enfoque y paradigma de la investigación, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de información, la validez y confiabilidad del instrumento, y por último, las técnicas o procesamiento de análisis de datos. Ahora bien, cabe señalar que la validez y confiabilidad del instrumento tiene que ser manejado por un juicio de expertos a través de un coeficiente de alfa-Cronbach o una escala de Likert. Asimismo, las técnicas de procesamiento se tiene que realizar el uso de frecuencias porcentuales y unas pruebas hipotéticas pilotos. Muchas gracias. Seguidamente tenemos a una experta, a una mujer que nos va a deslumbrar. Sabemos que es una mujer que conoce mucho del área de educación especial, pero que también maneja esta parte de tesis doctoral con el capítulo 4 a la magíster Vanessa Abreu. El capítulo 4 de una tesis doctoral, bajo los lineamientos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, expone y contrasta los hallazgos con el marco teórico. Su estructura articula 3 fases: presentación organizada de los datos, análisis descriptivo interpretativo y discusión teórica para dar respuesta a los objetivos. Su estructura general, la forma de estructurar este capítulo, depende directamente del paradigma de investigación asumido en la tesis. Enfoque cuantitativo. Se organiza según las variables e indicadores del estudio. Enfoque cualitativo, sociocrítico o interpretativo. Se estructura en categorías emergentes o entramados dialógicos derivados del discurso de los informantes claves. Análisis e interpretación. El qué. Descripción detallada de los hallazgos. Consiste en glosar los valores más altos bajo enfoque cuantitativo o describir los patrones discursivos, enfoque cualitativo. Discusión de resultados, el porqué. Contraste de los hallazgos con los antecedentes y las bases teóricas presentadas en el capítulo 2.
Se debe contrastar con otros autores para verificar si los resultados se apoyan, contradicen o amplían teorías previas. En cuanto al número de páginas, no hay un mínimo exigido para este capítulo. Sin embargo, en una tesis doctoral con una extensión recomendada de hasta 500 páginas entre anexos y referencias, este capítulo suele abarcar entre 50 y 150 páginas. Es importante destacar una nota de la UPEL. Se redacta en tercera persona o con estilo impersonal y en tiempo pasado. Ejemplo, se evidenció, el autor determinó. Estilo impersonal es una forma que evita referirse a personas específicas. Gracias. Esta oportunidad nos va a deleitar una mujer con conocimientos nacionales e internacionales, la magíster en orientación educativa, Elisa Páez, quien nos va a estar deslumbrando con el capítulo 5. El capítulo 5 constituye la parte más importante del cierre reflexivo de la investigación doctoral bajo el estándar de la UPEL. Es el espacio donde se articula de manera sistémica las conclusiones, recomendaciones dirigidas al estudio. Este apartado exige del aspirante a doctor una alta capacidad de síntesis y madurez intelectual para dar respuesta cualitativa a los objetivos planteados a través de las recomendaciones y conclusiones viables mediante la presentación formal de la teoría emergente. Para cerrar esta tesis doctoral, tenemos a una conferencista de nivel, el cual es especialista en dirección de supervisión educativa, además de eso, con trayectoria en la parte de educación, la especialista Carmen Moreno. Saludos compañeros doctorales. La producción doctoral en la UPEL se enfoca en la investigación inter y transdisciplinaria para generar aportes teóricos, metodológicos y prácticos que transformen la realidad educativa venezolana y latinoamericana. Esta se materializa mediante la tesis doctoral y la publicación de artículos científicos. Entre las características que debe tener la producción doctoral está el enfoque de la investigación, la cual exige el desarrollo de enfoques complejos y generar aproximaciones teóricas y nuevos conocimientos. El formato de la tesis, que es el producto central, debe ser un trabajo inédito, original e individual, que demuestre dominio de metodología y aporte soluciones al campo de la ciencia y la educación. También publicación de artículos, que exige artículos científicos publicados, cumpliendo con la normativa y un arbitraje de la UPEL. También tenemos los requisitos y normativas del trabajo doctoral. Diseño. Aunque se cuenta con la asesoría de un tutor, es responsabilidad personal del estudiante o doctorante. El manual de estilo es el propio y obligatorio, el manual del trabajo de la UPEL. También está el crédito en idioma. Cada estudiante debe aprobar un mínimo de 45 unidades de crédito y además mostrar o distinguir un idioma distinto al castellano. Muchas gracias. Bueno, agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con todo y cada uno de estas personas que conformaron este panel, especialistas, personas dotados en conocimientos que nos trajeron parte de su memoria lo que es la estructura de una tesis doctoral. También agradecemos a la UPEL, esta universidad, que con sus estándares nos han deleitado paso por paso cada uno de lo que es una tesis doctoral.